¿Qué tal, queridos amigos? La ignominia ha caído sobre Palacio Nacional. Ya no hay manera de hacerse para un lado o para otro. El señor López está totalmente descocado. Dice, por ejemplo, que los libros de texto gratuito que han levantado una oleada de indignaciones por toda la República, incluso varios estados han decidido no distribuir los libros. eh, el señor López insiste en que fueron escritos con toda responsabilidad por expertos y que no tienen tendencia ideológica alguna. Miente como es su costumbre. Miente de manera ramplona y simplona y torpe. El señor López sabe muy bien a quién le encargó la coordinación y en su caso la redacción de estos libros. Uno solo tiene 255 errores graves. 255 errores graves. Y no se trata de pequeñas erratas en el sentido ortográfico, no. Se trata de errores históricos, de errores de fechas, de errores acerca del sistema solar, de errores que tergiversan por completo la cultura y la educación de nuestros niños y nietos. Por si fuera poco, ¿quiénes fueron los coordinadores, los que escribieron los libros? Fíjense ustedes hasta dónde llega la mentira soez de López IV. Se los encargó, entre otros, a dos personajes que fijan muy claramente cuáles son los puntos a seguir por mandato de este régimen que cada vez se acerca más a un socialismo, repito, ramplón. El primero de ellos, filólogo Marx Arriola. Marx, no Max, Marx. Le pusieron el nombre de Karl Marx, o sea, el apellido de Karl Marx se lo pusieron como nombre de pila, para que no quedara duda de cuál es el origen y la intención de su familia. Y a este sujeto que se burla y se mofa de todos aquellos que hemos protestado por los libros de texto y por su inclinación ideológica contraria a los valores nacionales, le encargaron la corrección de los libros, la escritura de los libros. El filólogo es quien es experto en los libros ya escritos y que de alguna manera pues puede orientar o no hacia determinada tendencia a los mismos. Marx Arriola, para que no se les olvide nunca el nombre, un patán que vive a expensas de la Universidad Nacional Autónoma de México y que él, siguiendo instrucciones naturalmente, se puso a escribir barbaridades tras barbaridades, incluso desviando la historia de México. No me refiero a los acontecimientos últimos, me refiero a que hasta al benemérito Juárez le cambiaron la fecha de su nacimiento. Ya con esto ya queda claro que no fueron libros escrupulosamente y adecuadamente escritos. Fueron libros hechos a la carrera y con ansias de terminar por una vez todo aquello que pudiera molestar a la 4T, a la infame 4T. ¿Y quién es el otro? El otro es un venezolano chavista. Ayer subí en mi página web una entrevista que le hicieron a este personaje de nombre Sadi Arturo Loaiza, no confundir con otros apellidos, Sadi Loaiza, venezolano, chavista, madurista, absolutamente enloquecido, comunista, que defiende la revolución chavista por eso, por ser comunista, y que además es contratado en México
como funcionario de la Secretaría de Educación Pública en donde trabaja. Exigimos muchas voces, de las que yo simplemente soy vocero. Exigimos que este funcionario Loaiza cese de inmediato en sus funciones. Y lo mismo solicitamos para el caso de Marx Arriola. Que se vayan de ahí, porque han infamado lo que era un derecho natural de nuestros niños y nietos, trastocando el sentido de los libros de texto. Lo digo y repito, que yo tuve el privilegio de recibir algunos ejemplares de los primeros que salieron de los libros de texto gratuito que editaron en la época de don Adolfo López Mateos y a iniciativa de un ilustre secretario de Educación, don Jaime Torres Bodet. Eran libros muy distintos a estos. No es cierto que se hablara del PRI en aquellos libros, por lo menos yo nunca vi en los libros de texto que yo estudié ningún referente al PRI y a las realizaciones del priismo. Si esto lo hicieron después algunos de los satanes del priismo devastador y destructivo que padecimos, ya fue otra cosa. Y sí, estaría bien que hubieran corregido esa actitud ideológica priista que definitivamente no va tampoco con los intereses de nuestros niños y de nuestros nietos y de los padres de familia. Pero lo de ahora no tiene parangón. Es una vergüenza que va creciendo día a día. Es una infamia más de este régimen de latrocinios, de ocultamientos, de raterías inmensas. Basta ver la tala de árboles con maderas finas en el sureste del país para que pase el chuchuchú de Andresito López Obrador. Este es el México que nos están dando. A mí me entra una profunda decepción, no por el régimen de López, sino por el hecho de que toda nuestra generación no va a poderle legar a las que vienen detrás un México mejor, que tal era nuestra obligación, que tal era nuestra misión en la vida. Por eso a veces a mis compañeros les digo, a mis compañeros y a mis coterráneos y a mis contemporáneos, les digo siempre que a veces me siento pues parte de un gran fracaso de nuestra generación, porque lo ideal era que hubiéramos dejado detrás de nosotros un camino más libre, más razonable y más fuerte para el futuro de nuestra patria. Sé que tenemos futuro porque lo veo en los rostros de nuestros niños y de nuestros jóvenes, pero va a ser muy difícil para ellos, desgraciadamente, superar todas las barbaridades que se cometieron en estos tiempos y que han puesto más obstáculos para el desarrollo del país. La palabra transformación se ha vuelto ya casi un insulto tan terrible como los más fuertes que puedan escucharse y que no voy a repetir. Pero, por ejemplo, el señor que le puso a su rancho la chingada y que a lo mejor quiere comprar un anexo para tener mayor número de hectáreas, que ya además se dio a sus hijos, según dice, para lavarse las manos, le va a poner como nombre al carajo, que va en la línea de la chingada. Pero fuera de esto, yo no me atrevería a pronunciar injuria alguna, aunque la merece el señor mandante Pelafustán. Pelafustán no es un insulto, vean en el diccionario. Pelafustán es simplemente un pandillero sin futuro, sin perspectiva, sin presente, un pandillero ruin, como tantos que asolan el territorio mexicano. Pues esto es lo que ha sido López Obrador, mandante Pelafustán. Y que no lee, que no tiene cultura, que no trabaja después de las mañaneras,
y de las más mañaneras que dice tener con su equipo de seguridad pública, no hace nada más que desayunar y desaparecer. No tiene agenda, no la publica, no se sabe nunca cuál va a ser de golpe y porrazo su inclinación en el día, a qué se va a dedicar, además de descansar una larga siesta. No sabemos para qué nos sirve el presidente López. Y también a él había que pedirle de una vez que se vaya antes de que la historia lo catapulte como el peor de los presidentes de México, si no es que ya lo catapultó. No me van a callar, y lo digo con cero cobardía.